¿Qué tal, amigos? Continuando siempre con nuestra serie Escudriñando las Sagradas Escrituras, recordando la invitación del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabe que mucha gente supone que entre la Biblia y la ciencia hay una gran contradicción, no hay compatibilidad, porque ellos dicen, la Biblia nos habla de un periodo muy corto de la existencia del planeta Tierra, unos 6.000 años o algo así, mientras que la ciencia no habla de periodos de millones de años, de evidencias supuestamente que encuentran en la Tierra, que esta es mucho más vieja que lo que enseña el relato mosaico. Saben, mis amigos, no nos confundamos, no todo lo que tiene el nombre de ciencia es ciencia. El diccionario de la Real Academia Española define ciencia conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Es decir, en lo que no hay armonía es entre Biblia e hipótesis científica. Porque la ciencia verdadera, genuina, demostrativa, real, está 100% de acuerdo con la Sagrada Escritura. Porque el mismo Dios que inspiró las Escrituras es el que creó la naturaleza y el cosmos, por lo tanto no puede haber desarmonía. Vamos a ver que la Biblia más bien se adelanta a los descubrimientos científicos del hombre. Tomemos un ejemplo, el cosmos. El astrónomo griego Hiparco, 2 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, según la historia, contó algo de 1026 estrellitas o algo así. Pasaron 3 siglos. Al primero de nuestro Señor Jesucristo fue Ptolomeo de Alejandría, que supuestamente contó algo de 1028 estrellas. Algunos dicen que fue algo de 1068. Bueno, no nos vamos a hacer problema por unas estrellitas más, unas estrellitas menos. Pero siguen pasando los siglos de la historia y llega el año 1600 de nuestra era y aparece en el escenario histórico don Galileo Galilei. Don Galileo Galilei, con los primeros telescopios que él inventó, contó más de 100.000 estrellas en el cosmos. Y sigue pasando los siglos y llegamos al siglo XX. Año 1920 aparece el gran telescopio de Monte Palomar en los Estados Unidos. Con esos telescopios recién se descubren lo que son las galaxias. Y el siglo XX dice, señores, el universo no se puede contar. O sea, noten, hipotéticamente Hiparco podía contar, hipotéticamente Ptolomeo podía contar. Con Galileo ya se expande el cosmos y realmente es impresionante contar las estrellas. Pero en el siglo XX dice, señores, la ciencia verdadera, el universo no se puede contar. ¿Qué decía la Biblia antes de Ptolomeo, antes de Hiparco, antes de Galileo? ¿Qué decía la Sagrada Escritura al respecto? En el libro del profeta Jeremías, encontramos nosotros en el capítulo 33 de su libro, el verso 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Dios le está dando una promesa a sus hijos. Si ellos eran fieles, dice Dios, yo los multiplicaré. Mira, Jeremías, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. O sea, acá está hablando alguien que conoce que el universo no se puede contar. Y anecdóticamente, 20 siglos antes de Cristo, cuando Dios le habla a Abraham, al padre de la fe, en el capítulo 22 le hace una promesa también. El verso 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. O sea, sinónimo de 2 cosas que son incontables. Qué interesante. 20 siglos después de Cristo la ciencia dice no se puede contar. 20 siglos antes de Cristo la Biblia dice no se puede contar. 4.000 años antes que la ciencia descubra, la Biblia dice que no se puede contar el universo. Oh amigo, ahí tenemos un ejemplo. Desde ya les digo, la Biblia no es un libro de ciencia, no. Pero en sus páginas existe una gran armonía con ella porque el Dios que creó los cielos y la tierra es el que inspiró las Escrituras. Las Escrituras es un documento de salvación, pero en sus páginas hay una gran armonía con las distintas disciplinas del saber para que aquellos que especulan que entre la Biblia y la ciencia no hay armonía,
puedan escudriñarla y darse cuenta que no es así. Dejemos el cosmos y vengamos al planeta Tierra. ¿Cuáles eran los conceptos relacionados al planeta Tierra? Por ejemplo, nosotros sabemos que Míleto, podemos hablar de alguno de ellos, de Píndaro, de Aristóteles. ¿Qué pensaban estos hombres? Que la Tierra era plana. Aristóteles, por ejemplo, decía que era como la mitad de una naranja que estaba sostenida por 4 elefantes y navegaba en una gran tortuga, en un gran océano. Saben, amigo, hasta hace solamente 600 años atrás, las universidades europeas enseñaban que la Tierra era plana. Pero aparece el año 1492, don Cristóbal Colón. Ustedes saben que don Cristóbal Colón era un hombre realmente muy investigador. Él iba a un convento en Palo de la Frontera en Huelva, España, y allí el convento de la Rábida había 2 frailes, uno se llamaba Fray Marchena y Juan Pérez. Ambos frailes lo apoyaban a Cristóbal Colón. Él iba a buscar las Biblias que estaban encadenadas en los conventos, en los sótanos, porque estaban en los rollos, en los pergaminos como existían. Todavía la imprenta de Gutenberg no había sacado la Biblia como la tenemos ahora en un libro. Y entonces esos rollos estaban allí encadenados y ahí fue Cristóbal Colón. Y el Espíritu de Dios lo guió a él, porque él quería ver todo lo que está relacionado a circunnavegación. Y entonces él va y lee el rollo del profeta Isaías. ¿Qué dice el rollo del profeta Isaías? En el capítulo 40, el verso 22, en la versión que yo tengo, Reina Valera 1960, leemos así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina y lo despliega como una tienda para morar. Estoy leyendo en la versión Valera 1960, dice círculo de la tierra. Si tomamos la versión Reina Valera de 1909, dice redondez de la tierra. Y otras traducciones dicen globo de la tierra. O sea, que realmente nos dan la idea de algo esférico, ¿verdad? Bueno, don Cristóbal Colón tenía a su hijo, que era el biógrafo Hernando Colón, y él donó la biblioteca de su padre al convento de Sevilla, en España. Y allí en uno de los escritos, textualmente, don Cristóbal Colón escribió lo siguiente. Él decía, en la empresa india, porque así le llamaba él, las matemáticas y los mapas existentes no me eran de ayuda alguna, pero no había lugar a duda que la tierra es redonda, porque el profeta Isaías lo decía en su libro. Se imagina, después de 1492, recién los hombres de ciencia comienzan a investigar hasta que llega la gran era espacial y a través de las filmaciones ya hechas desde el cosmos se ve la perfecta esfericidad del planeta Tierra. Pero el profeta Isaías escribió esto 700 años antes de Cristo. Quiere decir, si tomamos un cálculo, 2200 años antes que don Cristóbal Colón descubra América. Sí, amigo, la Biblia siempre se adelanta al descubrimiento científico del hombre. El último ejemplo que quiero ponerle es acerca de nuestro cuerpo. ¿Saben ustedes que la embriología, una de las partes de la ciencia médica, quería ver cuáles de los 4 elementos que tiene nuestro cuerpo se formaba primero, segundo, tercero y cuarto? Y después de mucha investigación, recién en el siglo XX, comprueban que lo primero que se forma es la piel, lo segundo es la carne, lo tercero son los huesos y en cuarto lugar vienen los nervios. Por eso es que un niñito recién a los 5 años tiene formadas todas sus facultades visuales, nóxicas, auditivas y demás. ¿Saben qué decía la Biblia en el libro de Job? El libro de Job lo escribió Moisés 1500 años antes de Cristo. ¿Y qué decía allí Moisés escribiendo lo que Job realmente manifestó? Si nosotros vamos al libro de Job, el capítulo 10, desde el verso 9 leemos lo siguiente. Job estaba enfermo, él pensaba que iba a morir. Y entonces le habla a Dios y le dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne,
y me tejiste con huesos y nervios. Exactamente lo que la embriología recién en el siglo XX descubre. Piel, carne, huesos y nervios. Sí, apreciado amigo, no dudes de que la autoridad que hay en la Biblia es divina. El Todopoderoso que nos creó, que nos dio forma, Él sabe cómo nos formamos en el momento que empieza el embrión en el vientre de la mamá. Querido amigo, que Dios te bendiga. Escudriña las Sagradas Escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna y ellas testifican acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.